un resumen de todo lo concerniente al Arca de la Alianza. Por lo tanto, vamos a dar paso. ¿Cambia? Sí, perfecto. Bien, comienza así el PowerPoint. Cuando Jerusalén estaba a punto de ser invadida por Nabucodonosor, ¿dónde fue puesta el Arca del Pacto? Profetas y Reyes, esto está equivocado, es Profetas y Reyes, lo he corroborado en mi libro, dice en la página 334, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido declarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del Decálogo. Así lo hicieron, con lamentos y pesadumbre, escondieron el arca en una cueva, donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados. Esa arca sagrada está todavía escondida, lo ha estado desde que fue puesta en recaudo. La autora del libro, dice él, murió en 1915, no es otra que Elena White. Ron Wyatt falleció de cáncer el 4 de agosto de 1999, a la edad de 66 años, en el Baptist Central Hospital, en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. Y él ahora aquí hace una introducción sobre el personaje, sobre quién es Ron Wyatt. Ron Wyatt, fallecido en 1999, hizo una serie de descubrimientos extraordinarios. El Arca de Noé, el Arca de la Alianza, Sodoma y Gomorra, los restos del ejército de Faraón en el Mar Muerto, las columnas de Salomón, etcétera, etcétera. Estos descubrimientos han sido guiados por la providencia y seguramente con una finalidad muy concreta para nuestros días. Marca un tiempo muy concreto en los tiempos profetizados en la Biblia, los tiempos finales antes de la venida de Jesucristo. Es decir, esto marca un tiempo. Se presenta aquí la aventura apasionante de Ron Wyatt en Jerusalén, que guiado por Dios hace los descubrimientos más impactantes, todos ellos relacionados en el plan divino. El lugar de la crucifixión, cerca del monte Gólgota, la tumba de Jesús, el Arca de la Alianza. En la primera parte veremos el origen del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza acompañó al pueblo hebreo desde que Dios le encargó a Moisés su construcción, con los más nobles materiales, y fue custodiada por varios miles de años por el pueblo hebreo en su viaje de conquista de la tierra prometida, hasta que finalmente depositada en el templo de Salomón, y allí se pierde su pista, hasta nuestros días. Fue construida durante algunos cientos o miles de años, estuvo con el pueblo hebreo, incluso fue incorporada al templo de Salomón que quería construir David, pero el Señor le dijo, no, tú has derramado demasiada sangre, será tu hijo. Y Salomón construyó y puso el arca en ese lugar, hasta que Jerusalén iba a ser tomada por Nabucodonosor y, como hemos visto, fue escondida. ¿Qué era el Arca de la Alianza? El arca era un símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel, donde la gloria de Dios se asentaba en forma de nube, la Shekinah, y la voz de Dios le hablaba a Moisés. En su interior se guardaban los testimonios de que Dios efectivamente se había manifestado al pueblo hebreo y les había cuidado y guiado. Es decir, dentro estaban las tablas de piedra de la ley, los 10 mandamientos. Estaba también la vara de Aarón, la vara que reverdeció, una vara seca, y un recipiente con el maná del desierto. El arca era un objeto precioso, donde la presencia de Dios en forma de nube se manifestaba y hablaba a Moisés. Un trono en la tierra, imagen del trono que hay en el cielo, reflejo. ¿Cómo era el arca? Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, 2 codos y medio será su largo, 1 codo y medio su anchura y de codo y medio su altura, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Lo cubrirás y harás de ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo 25:17 dice,
Harás un propiciatorio de oro puro. Será de 2,5 codos de largo y de 1,5 codo de ancho. Harás también 2 querubines de oro, moldeado a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Propiciatorio, lugar de ofrenda de sacrificios. La parte superior, es decir, es la tapa que cubría el arca, donde estaban también esculpidos los 2 ángeles, con sus alas extendidas. Éxodo 25:22 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te doy. De allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, allá había la presencia de Dios por medio de esa nube. Expiación y ofrendas. Además de manifestarse la gloria de Dios, el arca se empleaba en los rituales de expiación y de ofrendas por los sacerdotes, los levitas. La sangre de los animales siempre en el lado izquierdo. ¿Por qué siempre en el lado izquierdo? ¿Entiendes ahora por qué te llamaba? ¿Y para qué estaba reservado el lado derecho? Porque nunca se asperjaba la sangre en el lado derecho. ¿Qué era eso tan precioso que estaba esperando el arca? El arca llega a Jerusalén. Fue bajo el reinado del rey David cuando el arca es llevada al templo de Salomón en Jerusalén y donde es custodiada hasta la invasión del ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 a.C. Cuando los babilonios arrasan Jerusalén y su templo, se llevan los objetos a Babilonia, cuyo inventario exacto se recoge en la Biblia. Esos objetos luego son devueltos bajo el reinado del rey Ciro, pero en ese detallado inventario están casi todos los objetos del templo, menos el arca. ¿Por qué no se llevaron el arca? Lo más probable, y que encaja con todos los datos históricos, es que el arca fue escondida en un lugar seguro, antes de la devastación, antes de la destrucción. Profecías sobre el arca. El profeta Jeremías advierte de que el arca sería olvidada durante largo tiempo y luego descubierta. Lo dice Jeremías, profeta. Jeremías 3:16. Y acontecerá, dice Jehová, que cuando os multipliquéis y seáis fecundos en la tierra, en aquellos días no dirán más, el arca del pacto de Jehová. No vendrá a la mente, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni la volverán a hacer. En el libro de los Macabeos se relata que el profeta Jeremías, es uno de estos libros apócrifos, anunció el redescubrimiento ligado a la reunificación de Israel. Y en 2 de Macabeos 2, del 6 al 8, aunque son libros que no se denominan inspirados, que no entran en el canon bíblico, son libros históricos, que narran hechos del momento. Dicen en este lugar de Macabeos 2, del 6 al 8, ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Hay un apóstrofe que dice, el pueblo de Israel se vuelve a reunir, ¿en qué año? 1948, cuando es otra vez levantado el pueblo de Israel, la nación de Israel. Entonces el Señor dice, pondrá todo de manifiesto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés, y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Esto se encuentra en este libro. Parece ser que es como una profecía de lo que iba a suceder a partir de 1948. El monte Moriah y a Abraham. El monte Moriah es donde precisamente Dios ordena a Abraham sacrificar a su único hijo Isaac. Bueno, no era su único, era su segundo ya. Génesis 22:2 dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Pero Dios le detiene la mano, y aparece un cordero atrapado en unas zarzas, para ser ofrecido en sacrificio. Ese cordero, símbolo de Cristo. El monte Moriah y Salomón. Este monte es donde precisamente Salomón edificó su famoso templo, el primer templo de Jerusalén.
en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Segunda de Crónicas 3:1 dice, y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moría, donde el Señor se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Es decir, que en el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer su sacrificio de su hijo Isaac, se construyó el primer templo, con toda su esplendor, oro, piedras preciosas, maderas costosas, etc., mármoles. Un artículo publicado en 1993. Randall Price, no sé si se pronuncia así, supongo que sí, publicó en 1993 en el Messianic Times un artículo en el que afirmaba que los archivos rabínicos antiguos mencionan que el arca fue sacada del segundo templo y escondida en un lugar secreto, bajo el almacén de leña del templo. El propio Price dice que, basándose en la descripción histórica de la situación del almacén de leña y del conocimiento actual de los pasillos subterráneos bajo el monte Moría, se cree que hay un túnel que conduce a una cámara a unos 48 pies bajo la superficie, que se supone alberga el arca. Esto es la suposición que ya se tenía por medio de este escritor en el año 1993.